Fecha de nacimiento, 8 de diciembre de 1944. Nací acá en el Hospital de Pando. 8 de diciembre, en aquel momento, lógicamente, uno no sabía, pero después que uno va creciendo, el 8 de diciembre era feriado. Claro. Pero con un cambio de gobierno que hubo, me derogaron el feriado. Que yo personalmente, mientras estuve trabajando, lo seguí usando el feriado directamente, porque en cada uno de los lugares que iba decían, no, yo trabajo 1 de enero, 1 de mayo, pero 8 de diciembre no. Y así está. ¿Dónde vivió su niñez? Bueno, mi padre tenía el comercio en la zona popular ahora, en aquel momento, no de la Chinchilla. Comercio que hoy lo tiene la familia Trujillo, salón de baile, salón de fiesta, doma, y toda esa zona, todo ese lugar, era de mi padre. O sea que donde se hace históricamente el popular baile del 1 de mayo, la Chinchilla era de su padre. Sí. Todo eso es... ¿Y qué era? ¿Un almacén de ramos generales? Un almacén de ramos generales. ¿Y ya funcionaba como salón de baile? No. Ah, no. era un almacén. Nosotros teníamos el salón, el comercio, ahí funcionaba ramo general en aquel momento. A los 8 años de vida fallece mi padre. Muy pequeño. Yo con 8 años... O sea, vive esa pérdida siendo muy pequeño. Sí. ¿Hijo único? Único hijo. ¿Y su mamá qué hacía? Mi mamá estaba en el comercio. Ayudaba a su padre. Seguro. Era también comerciante, por así decirlo. Sí, estaba en la tarea del comercio, y con 46 años fallece mi padre. Un golpe tremendo, ¿no? Ah, sí, terrible. Pero la historia es muy distinta a la realidad de hoy, porque en aquel momento mi padre tenía el comercio y repartía, es decir, toda esa zona. La carretera, digamos, hacía un reparto que venía hasta Sosadía, camino a tierra. Era bueno el trayecto igual que cubría, ¿no? Buenísimo, y llevaba el día a hacer el reparto. Que muchas veces yo, cuando él iba como gurí metido, y me quedaba en la casa de alguna gente porque era toda familia directamente lo que se estaba viviendo. En aquella zona directamente estuvo. Bueno, las circunstancias meritan esa tarea de tener, y después se queda mi madre con el comercio. 8 años. ¿Y a qué escuela fue entonces? La 75 de Estación Atlántida. Muy bien. Y ahí hice la escuela de Estación Atlántida, que estaba donde está por donde está la feria. Ahora, si vas en Estación Atlántida, sí, entras por la calle de la Feria, que ahora la hizo la administración actual, nueva, que va a salir a Parque del Plata. ¿Y le gustaba estudiar? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Era aplicado, digamos, en el estudio? Sí, anduve bien. En el tema escolar estuvimos bien directamente. ¿Y ese cambio tan brusco y tan repentino como el fallecimiento de un padre, ¿cómo lo en su momento, cómo lo tocó, cómo lo influyó eso? Y vos date cuenta que estoy hablando de 70 y algún años para atrás, y todavía uno lo tiene realmente presente. Es imborrable eso. Las circunstancias fueron muy especiales de esa zona. Después yo termino la escuela y mi madre quería que yo siguiera estudiando. Y ahí tuvimos que viajar, como viajar de la Chinchilla a Estación Atlántida, después de hacer el recorrido de la Chinchilla a Pando. Yo viví las grandes inundaciones 58, 59, viajando desde la Chinchilla a Pando al Liceo Grauce, con un gran sacrificio, hasta que en un momento dado resolvió mi madre, en mi consentimiento, por supuesto, porque se vivía de esa manera, y resolvió vender la Chinchilla, la Chinchilla local, con el campo que estaba allí, y se compró un Pando. ¿De qué profesor
se acuerda? ¿Hubo alguno que lo marcó? De maestra, por ejemplo, tengo la maestra Italia. ¿Italia? Sí, ¿Se Italia llamaba de así como nombre. el país? Sí, Italia. Italia. Que vivía en el barrio, en Villa Español, en el barrio español de Atlántida. Su hijo era también más chico que uno, por supuesto, que después nos encontramos, él terminó viniendo al auto y nos encontramos en Pando, yo viniendo al liceo y él viniendo al auto. Es a nivel de primaria, digamos. De primaria. ¿Y secundaria? En secundaria, en el liceo, yo estuve en el Brause, también, por eso te decía, hasta que el Brause termina su ciclo en General Artigas y se va a donde se encuentra actualmente. Una de las profesoras que recuerdo, que ahora la hija ha sido hasta hace poco que se jubiló, la mano derecha en mi diabetes, Rufinati. La madre de ella era profesora y después fue la escrita que tuvo el Brause. ¿Y su primer trabajo cuál fue? Bueno, mi primer trabajo estando allá, hice alguna cosa en los veranos en Atlántida para poder también solventar la situación de trabajar acá. ¿Y qué cosas eran esas? Bueno, allí estuve trabajando, empecé a trabajar en el local que estaba en la esquina de donde estaba en la esquina de la 22 y la 1 en Atlántida, el Tucutuco. ¿Qué era eso? Era un salón, un restaurante. Ah, un restaurante, mirá. Sí, que tenía directamente. ¿Y qué hacía en el restaurante? Allí atrás del mostrador, hacer toda la tarea que pudiéramos hacer y trabajar directamente. O sea que aguantó el mostrador, como se dice. Del lado de atrás totalmente. Y Mirá vos. viajar desde el domicilio hasta allá en bicicleta. Desde la Chinchilla hasta el Tucutucu. En bicicleta. Después sí, tuve la oportunidad de conseguir en la carnicería y restaurante Modelo de Parque El Plata, que conocía a un tal Dirodio, que era el dueño de ahí, y allí fui y hacía las adiciones que en aquel momento, sin computadora, era una verdadera locura. Iba de mañana, hacía la parte administrativa de la carnicería y del restaurante que él tenía, empezar y una despensa, y después sí, cuando llegaba la hora de la alimentación, digamos, estar al frente de todas las cosas. Eso toda la temporada de verano, para recuperar algún pesito para tener en la parte de venir a estudiar. Hasta que cuando nos mudamos a Pando, yo estaba estudiando, empecé a trabajar en el estudio del doctor Peralta. ¿Y qué era Peralta? Era abogado, uno de los... ¿Y dónde estaba ese estudio? En Correch, al lado del Club Copsa. ¿Y cómo llegó al estudio? Porque llegué ahí al estudio en una oportunidad, porque Peralta... Acá a la vuelta estaba entonces, porque la sede de Copsa está acá, a la vuelta, en su casa. Peralta fue profesor de historia y hablando, hacía una suplencia en el liceo de lo que tenía. Y ahí hablando con él entramos en mediana conocimiento, oriundo de Paysandú, era Peralta, y ahí él me sugirió si no quería venir a trabajar con él. Y en ese interín de estar trabajando, también había aparecido circunstancialmente la señora que estuvo acá con ustedes. Esther. La queridísima Esther. ¿Y cómo conoce a Esther? ¿Cómo se da eso? Bueno, el gran tema es lo siguiente. Cuando yo vivía en La Chinchilla, sí. Vivíamos, y a 2 kilómetros, ellos, los padres de Esther, tenían una propiedad. Y ahí le conocí a Esther en ese interín. Y cuando Esther cumplió 15 años, nos noviamos. ¿Y usted tenía? Y fíjate que nosotros nos casamos yo con 24 años, así que yo tenía 18, más o menos. No sé, gurice, ¿no? Gurice, ¿no? Pleno gurice. Me novio con Esther de los 15 años, fuimos 6 años novios.
me ha tolerado La vida ya le debe, puede- la vida. puede conseguir, ahora vamos a ver si la nueva administración puede modificar alguna para agarrar vida le debe. la jubilación, porque además hay otro tema que es lo siguiente, que después de todo ese interín de ir y venir y todas las cosas, la gente que venía acá en la última época antes de jubilarme, que estaba en la intendencia, y cuando venían a pedir alguna cosa, que venían acá a casa, que esto siempre fue una actividad, que ahora después te voy a explicar por qué llego acá, porque este era el domicilio mío, que sigue siendo. O sea, acá estuvo la primera vez cuando llega con su mamá Pando. No, estuve viviendo en la calle Pío Bene 1284. Y a ver, cuando ingresa a ese estudio, ¿le toma el gusto al derecho entonces? ¿Seguro? Antes no. No. ¿Y qué quería hacer antes? Mecánico. Mira ese. ¿En serio? Dispuesto en la época- Pero para. ¿En serio mecánico? Sí. ¿Y por qué mecánico? Y yo qué sé. ¿Pero te gustaba el mecánico? Me gustaba, y además, como todas las cosas, en un lugar muy pequeño, muy especial, como era la Chinchilla, yo qué sé, ahí alguno habría dicho que yo tenía que hacer. De repente mi padre me dijo también, tú vas a la escuela y después vas a ir allá. Y se le había despertado un interés por la mecánica. Sí, que después lo perdí, ¿no? Ya después de estar en el liceo, me desapareció. Y después en el liceo entré a pensar de toda la familia de Cuba, por ejemplo, sacando ello que el Hugo fue... Los padres se portaron muy bien conmigo, porque al venir y hacer un gran sacrificio muchas veces, yo podía estar, porque teníamos clase a veces de mañana y algo de tarde, y yo me iba para allí, para la casa de ellos, porque era amigo de Hugo. Y ellos querían que yo fuera agrimensor, muy bien puestos directamente, porque en aquel momento el único agrimensor que estaba era Pelufo. Y no había ningún agrimensor. Había marcado. Sí, suficiente. Pero arrancó para el derecho. Arranqué para el derecho. ¿Por qué el derecho? Después de estar trabajando en un estudio y ver cuál es la situación, y si te gusta un poco, después de hacer tantos escritos a máquina, pasar borradores y todas las cosas, me entró a gustar la parte de lo que se manejaba directamente en un estudio jurídico. ¿Le gustaba lo penal o lo civil? No, lo penal más. Después de estar trabajando con el doctor Peralta, me entero yendo al juzgado que íbamos permanentemente a llevar un escrito a traer, trabajaba totalmente distinto. Me entero que había una vacante en el juzgado letrado de Pando. Recién empezado el letrado de Pando, porque yo soy de la historia de que estaba el de Paz enfrente a Bertolotti para ubicarlo, y sí, el letrado después viene a un determinado lugar, yo creo que ubicás bien, donde está la Cámara hoy sí, claro, de Comercio. Yo ingreso en el Poder Judicial, yo fui funcionario judicial, ingreso en el Poder Judicial con la época del doctor Marabotto. Por un problema terrible que tenía, siempre me gustó escribir a máquina y lo hice con muy facilidad. Había un juez, el doctor Conque, y hacen una permuta. Conque los sanciona y los llevan a Mercedes y ascienden a Marabotto y viene a Pando. Lo que le había exigido la corte en aquel momento era de que tenía que vivir en Pando. Y vino y vivió Marabotto en José Pedro Varela casi Solís. El atraso que tenía el letrado era tanto que yo ingresé al poco tiempo que estaba Marabotto, y un día me preguntó si yo tenía facilidad para escribir a máquina. Y le dije sí, que además me gustaba. Y ahí hubo que sacar todas las sentencias que tenía el doctor Conque atrasado. Y fueron semanas escribiendo a máquina. Varias cosas, y se puso directamente. Marabotto después asciende y se va a Montevideo, no me acuerdo qué juzgado tribunal estaba. ¿Y cuánto tiempo trabajó en el juzgado? Yo no llegué a Avenida 33. 33 y Ferreira, ahí no vine. Cuando eso,
Yo estaba en el juzgado y tenía amistad con un doctor hoy fallecido, excelente persona, Rodolfo Garderes. Y hablé con él y renuncio al juzgado, y con él, que estaba en Canelones y venía muy poco. En aquel momento los abogados que estaban, era Peralta, que había trabajado con él, el doctor de Ana, padre del actual abogado Javier de Ana, el doctor Arzuaga, que era el abogado del centro comercial en aquel momento, que estaban ellos, donde está el correo hoy. Y después los abogados, los otros que estaban, era el doctor del Frate, que era abogado del Banco República, y el doctor de Fuente, abogados del Banco República. Después empezaron a venir la doctora Burgueño, había alguna otra abogada, la doctora Sebastiani, y ahí se terminó de hacer todas las cosas. Hablando con el doctor Gardel, él me sugirió, él tenía el estudio en Pando, no lo podía atender, y él me sugirió que si quería me fuera a trabajar con él. Pero yo tenía que tomar también esas decisiones, que las tomé por la juventud y por la época y por las ganas de trabajar, ¿no? Y por la manera. ¿Se arrepiente? ¿Se arrepiente? No, al contrario. Al contrario. Tuve la suerte de encontrar este gran abogado, renuncio directamente. No cualquiera renuncia a un empleo público. Sí, renuncié al Poder Judicial. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Cómo llega el Partido Colorado? Primero, ¿por qué el Partido Colorado y no el Partido Nacional? Bueno, las circunstancias, si yo te digo una cosa, mis padres, sí. Ellos pertenecer en la medida, en la forma, comercialmente tampoco se hacía, pero eran blancos. ¿En serio? Sí, Partido Nacional. Pero no eran dirigentes, eran votantes. No, eran votantes y amigo personal de la Cruz, que después fue diputado. ¿Y arrancaste para el Partido Colorado? ¿Por qué, Sí. Neri? No sé directamente. ¿Pero qué fue lo que te cautivó? ¿Qué te gustó del Partido Colorado? El problema que había... ¿Qué figuras había en aquel entonces? Bueno, con el que entré a trabajar de primera fue con Jude, Raumar Jude. Directamente. ¿De Canelones era? Canelones, sí, volviendo a Canelones con una quinta
en la ruta 101, amigo personal de don Eufronio Acosta, padre del coronel Acosta, y ahí entré a vincularme. ¿Y cómo fue? ¿Cuáles fueron los primeros trabajos políticos que se hacían? Los primeros trabajos políticos se hicieron ahí en un mediano conocimiento de la gente. Yo que sé, metido uno directamente por participar, entré a trabajar con ellos. Después estaba el club político nuestro. ¿Dónde estaba ese club? La vieja casa del vallismo en Pando. ¿Y dónde era? Pegado en una parte donde pegado a Manzanares, donde después tuvo el cacho de Los Santos con el barrio oriental. Ahí había una parte que estaba dividida y ahí nosotros teníamos... ¿Y se llamaba así la Casa Ballista? La Casa del Vallismo. La Casa del Vallismo. Directamente ahí empezamos con una tarea, no me pregunte la gente que estaba, porque debo ser yo y Rapetti los únicos sobrevivientes que quedamos de más. Los tengo todos en la memoria, ¿no? Por supuesto. El primer cargo que ocupaste en política. Bueno, pero te termino. Yo cuando pongo el estudio jurídico empieza el tema político. ¿Te vas? Sí. Pero me fui, por decir, renunciar, y después, a través del ministro de Agricultura y Pesca, que estaba dentro de ese grupo, consigo ingresar en el Ruino, en la parte administrativa del laboratorio Ruino. Y estando en el Ruino, seguía en el entorno de andar metido en los clubes políticos, y ahí... dentro de la Casa del Vallismo tengo la suerte de que me proponen edil y salgo edil en las elecciones del año 71, fui edil titular. Cuando viene el golpe de Estado, el primer día que se disuelven las cámaras y todas las cosas. ¿Recuerda ese día? ¿Recuerda ese día? Sí, pero por supuesto. ¿Dónde estaba y con quién cuando se enteró de la noticia? Estaba, nosotros ya sabíamos algo de cómo se venía planteando y ya se sabía que si la cámara no funcionaba, ya estaban los militares ya para entrar directamente. ¿Quién se lo había dicho? No me acuerdo. En este momento, de hace muchos años, no me acuerdo, pero lo sabíamos. Pero al otro día de mañana, cuando escuchando el informativo me entero, no viene nadie a avisarme nada de la Junta y yo quedé loco en la vida porque la Junta Departamental iba a seguir funcionando. Error. De grueso. Al otro día de mañana, timbre, una camioneta policial a preguntar por mí y a pedirme el carné de la Junta Departamental, la matrícula, el 9 que yo tenía de matrícula en el auto, a ir al garaje, sacar la matrícula y se llevaron todo bien. Mire, amigo, que se terminó la changa de edil, ¿no? No, la changa y no hay más nada. Ahí está, se suspende todo lo que podíamos Se seguir. disuelve la Junta. Se disuelve la Junta, yo sigo trabajando con el escritorio. Y cuando tú decías, cuando yo el escritorio lo tenía con para mí gran amigo que también tuve en ese asunto, fallecido hoy, Ademar Onesti, rematador, y lo tenía en el escritorio. Ah, mirá vos, o sea que trabajaban juntos con Ademar. Sí. El comienzo de Ademar, y eso fue con el doctor Gardieri, Ademar y yo. Pegado al correo ahora que había una oficina ahí. Y después también se anexó Richieri, el Pocho. Padre de Gustavo. Padre de Gustavo. Ahí trabajó junto con nosotros, empezamos a trabajar y después de estar acá, donde estamos ahora, Ituzaingó y Meneses, para ir allá, era una locura. Los juzgados todavía no estaban
acá, Ajá. pero ya sabíamos lo que teníamos que hacer, que los jugadores se mudaban para la plaza. Y nosotros con el escritorio allá, no está. Y ahí resolví, yo ya casado por supuesto, y le dije a Esther, mira, vamos a traer el escritorio para acá, y desarmé lo que era la casa de familia en el living comedor, puse el escritorio. Para ponerlo, nos ajustamos nosotros, con Mariela, que estaba por supuesto, y ahí empezamos y tuve que hacer la reforma, eso que ustedes pueden ver en el fondo. Neri, ¿qué significa para usted la familia? Esther, Mariela, las nietas hoy. Y si no fuera eso, ya no vivía. Para mí, yo siempre lo he dicho, lo decía políticamente, que una vez me criticaron eso, porque yo decía que tenía una pequeña gran familia. Y la pequeña gran familia es Esther, que date cuenta que llevamos unos cuantos años de casados, que ya repito que me ha estado bancando, y Mariela, que tiene la suerte, se casa, y hace más de 20 años, con un excelente esposo que tiene, y surge la aparición de estas dos bellas, hermosas nietas que tengo. Así que ahí te lo digo todo directamente. Fue lo mejor y lo único que me sirvió para poder estar. Porque hay una cosa, lo siguiente, cuando viene el golpe de Estado, tengo que dejar de estudiar. Se corta. Se corta la situación y quedó, y después no había económicamente para poder seguir estudiando y había que trabajar. Tengo también la fatalidad que allá en el año 74 fallece mi madre. Por suerte yo ya estaba casado, ¿no? Y seguimos. Date cuenta que cuando muere mi madre, la única hija nuestra, 3 años. Y fue un gran sacrificio que lo pude sacar directamente. Pero entendamos, no me arrepiento absolutamente de nada, porque yo hice para mí una gran vida y la llevo ahora en estos últimos. ¿Nunca se planteó retomar los estudios? No, porque la situación mejoró muchísimo, lo del escritorio, y yo tuve 2 excelentes abogados que trabajaron conmigo. Cuando tú me decías, yo tuve un tiempo que iba permanentemente todos los fines de semana a la cárcel a ver los presos. Una cárcel que estaba, corrígeme si me equivoco, donde ahora está Jefatura. Esa era la cárcel de Canelones, ¿o no? Sí. Al lado de la Intendencia. Al lado de la Intendencia, en la esquina de la plaza. Yo iba todos los domingos, tomaba el primer ómnibus que salía de Pando a Canelones. Esa era la gran misión. Trabajaba el resto de los días y ahí empecé. Y ahí empezamos los presos. Tú que hace bastante penal sabes, los presos se fueron comunicando entre ellos y cada domingo que iba siempre teníamos 1 o 2 clientes más para iba a buscar los clientes de la cárcel. Atender allá, les llevaba todos los datos, directamente se trabajaba totalmente distinto, por supuesto, a lo que era ahora. Y ahí entró a funcionar y económicamente también, y ahí dejé de estudiar sin problema ninguno. Y me engancho con este tema político de nuevo, lo que habíamos perdido, pero quedaron los viejos antecedentes. ¿Tuvo miedo en algún momento durante la dictadura? No, porque no tuvimos problema directamente nosotros de estar ahí, tuvimos suerte, diría yo, directamente. ¿Se perseguía a los políticos? Sí, se perseguía. ¿En qué aspecto se perseguía? ¿No se dejaba hacer, digamos, reuniones? No sé, no me preguntes cómo, pero se enteraban. Si había alguna cosa, venían ustedes, por ejemplo, y era raro, si había una cosa así, te aparecía un policía siempre a preguntar algo o a venir y estar. Ese control. Había una persecución política. Yo no sé si persecución, Renzo. Yo lo que diría que había un control permanente y las reuniones nosotros buscábamos, después cuando se empezó a hacer
se festejaba el cumpleaños de alguno que estaba, fue la época de más cumpleaños festejados. Seguidos, sí. Exactamente. Y bueno, y ahí dejé ya. ¿Quiénes fueron los primeros colorados de empezar a hacer campaña en época de dictadura? ¿A quiénes recuerda usted? Como los que se la jugaron, digamos. Y bueno, cuando uno de los primeros fue Walter Isi. El padre. El padre de Daniel. Walter era profesor y ahí empezamos a manejarnos y a entrar a reunirnos. Hasta que llega el momento de que se hace una agrupación acá, la agrupación José Valle Ordóñez, que ahora Tabarecito recupera la vieja 415, que estaba en aquel momento bien empezado. Hicimos un movimiento. ¿Esa lista es la 415? Sí. ¿La que salió ahora en la apertura democrática? Seguro. No, la sacamos nosotros. ¿Con Isi? Sí, la sacamos nosotros con Isi, pero se hizo un convenio entre Isi y Hackenbruch. Hackenbruch, el padre de Tabaré. ¿Ya estaba Tabaré en la cancha? Sí. Tabaré en aquel momento era empleado de un banco, no me acuerdo de qué banco, y del Casino Atlántida. Tabaré con eso trabajaba en 2 lugares. Tata maestra, y ahí se empezaron a hacer las primeras reuniones. Y acá hacemos un movimiento de la zona este, de Pando. Walter, liderado por Walter Isi. Walter, Nelson Fernández, Margo Acosta. Momento, para los que no sepan, Nelson Fernández, Maxinel. Maxinel, el padre en el sitio. Bien. Margo Acosta, tenor así un poco la cosa. Roque Itrano, hombre en Palme Olmo. Hombre en Palme Olmo, pero gran dirigente de Pando, y después se mudó para Calle Iturri. Y ahí nosotros se hace una... Retomás la política. Retomamos. ¿Cuál es el primer cargo? En época democrática. El primer cargo que tengo en época democrática, yo seguía siendo funcionario del Ministerio de Agricultura y Pesca, y cuando primera elección, Walter Isi diputado, Tabaré Hackenbruch intendente, y Walter Isi me lleva en comisión al Parlamento. Yo estoy trabajando con... O sea, el primer cargo secretario. Secretario Walter. En el Parlamento. Seguro. Walter diputado. Walter diputado. ¿Y después? Ahí conocí a Tabaré Viera. En ese momento. Año 85 yo conozco a Tabaré Viera, que era diputado por Rivera. Y después de ahí me vengo a la Junta de Pando. ¿Fuiste secretario de la Junta? Sí. Yo vengo primero como delegado a la Junta de Pando, vivía Alba. Excelente secretario. El padre de Danilo Alba. El padre de Danilo Alba. Tenía un sobrenombre. ¿El Chucha? Chucha. El Chucha Alba. Y estaba Roberto Araujo, porque habían no me pregunté por qué, pero habían 2 secretarías en la Junta. Bueno, después se jubila Roberto Araujo y yo vengo como delegado. El Chucha ya andaba con algunos problemas que tenía, todas las cosas. Fallece el Chucha. Vino un señor Anoni de Tala y ahí se termina ya, digamos, el mandato de poder seguir. Viene la elección, tenemos la suerte de que Tabaré vuelve. No, ahí en ese momento no, porque la primera administración... Tabaré asume en el 85, está hasta el 89, en el 89 viene la elección y gana Andújar. Directamente. Y después vuelve Tabaré. Después vuelve Tabaré. Y en ese regreso a Tabaré, usted es secretario de la Junta. Yo fui hasta que llegó Andújar. Cuando llegó Andújar, me trasladó a Canelones. ¿Y qué hacían Canelones? Nada. Estábamos en penitencia. En un grupo del Partido Colorado, el actual director de obra de toda la zona, Carlitos García, yo y 3 o 4 más que no nos interesa, estamos en penitencia. Directamente en donde estaba el director de obras, tenía que estar allá en obra. Hasta que después fui hablando directamente con uno, con otro,
Y quien habló Hackenbruch peleado con Andújar, no podía hablar. Y sí, peleado con Andújar se podía hacer porque él nos borró de todo y cada uno de los lugares. Y conseguí, el secretario general era un tal Hackenbruch, pero con M. No tenía nada que ver con el Hackenbruch nuestro. Y un señor, Julio Lazo, gerente general del casino de Atlántida, a quien yo conocía de mi época en esa zona, yo conversando con uno y con otro, porque además iba y no hacía absolutamente nada. Marcamos tarjeta y no hacía nada, de nada, de nada. Tenía que ir a Canelón, nada más. Increíble. Ah, sí, éramos varios, éramos varios los que estábamos en esa circunstancia. Y Lazo le habla, porque había sido, el secretario general había sido funcionario del casino, y le pide, y ahí consigo el traslado para la Casa de la Cultura de Pando como encargado de la Casa de la Cultura de Pando. A los pocos días que llego a la Casa de la Cultura de Pando, me encuentro con el gran problema Cartaya-Spiller, que tú ni tenés idea. Spiller era el director que tenían de la Casa de la Cultura. Y se pelea con Cartaya porque quería ser el director. Y aparezco yo que no sabía a dónde venía ni cómo estaba. Y bueno, se fueron los dos directamente. Una Casa de la Cultura que, momento, es donde estaba ahora. Sí, la de hoy. La de siempre. La de hoy. La que conocemos todos. De hoy. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen, la innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que le ha dado la política en su vida? Lo mejor que me ha dado la política en mi vida, sin pensarlo, el conocimiento que uno adquirí, los grandes amigos que tengo. También están la otra parte de los que se me enojaron. ¿Y qué le ha quitado la política de su vida? Me quitó mucho tiempo y me quitó horas que perdí de estar con la familia. Me doy cuenta ahora con las nietas. ¿Por qué? Por una sencilla razón, Renzo.
Yo estando, cuando estaba ya en la intendencia, porque vamos a entendernos, yo ingreso cuando Tabaré asume el segundo periodo de él, después que se va a Andújar, Tabaré yo iba a ser diputado en esa oportunidad, en una lista que entraba Escarpa de San Ramón y Larroque de Progreso. Y ahí no salí diputado, porque Tabaré le servía que yo no saliera diputado y me llevaba como secretario general de la Intendencia. Cuando me llama, estaba en Floresta, pleno verano, para decirme que yo no iba a ir al Parlamento, lamentablemente para usted, pero bien para mí, dice, mañana nos reunimos con los directores generales, segunda administración de Hackenberg, para que yo fuera secretario general. Pero Marianela Medina, que era abogada, y yo entendí que tenía que ser un profesional, en la administración anterior, primera, era prosecretaria ella. Y le dije a Tabaré, hablamos con ella para cambiarle el cargo, yo quedaba de prosecretario y ella de secretaria general. Ahí comenzó la otra etapa política, pero eso significaba que me llevaba más horas tener que ir a Canelones, y después de todas esas cosas, no sé por qué, no me preguntes ahora, tuve que estar encargado de la secretaría. Marianela después tuvo problemas familiares y Tabaré traslada a Alba Arriague, que era la secretaria de Atlántida, y me encomienda a mí como secretario de la Junta Local de Atlántida. Yo tenía Canelones y Atlántida, porque no era solo Atlántida solo. Así que tenía por la ruta 11 en un vehículo de intendencia, por supuesto, pero viajaba, salía de Panto temprano o para Atlántida, para allá, y me llevaba el día, no estaba. Entero, el día entero. Cuando llegaba acá seguían también los amigos a quien uno había ido a molestar para que dejarle la lista por algún pedido, por alguna cosa, y tenía que estar, y ahí viene el gran problema. Por lo tanto, Mariela actualmente no quiere cargos ninguno de electivos de la... Ella siguió por el lado de la justicia. Sí. Ella es abogada. Ella es abogada, pero no quiere... ¿Y eso por qué? Porque no quiere tener nada. Sufrió tanto, como igual que Esther, que no tiene ganas de nada. Ayudar, sí, como lo hizo y lo está haciendo. Pero yo sigo en ese interín. Después tuve también encargado de la Junta de Pando. Fue la actividad que por suerte aprendí muchísimo, porque cuando el ministro de Turismo era Benito Ester, con el guapo Larañaga, que era intendente de Paysandú, se hizo un viaje relámpago a Estados Unidos por un problema turístico que había acá directamente, y Hackenberg no quiso ir, y tuve la suerte que me mandara a mí, que pude ir y participar de todos los problemas. Pero eso me llevó que se forme una comisión honoraria en Atlántida de Turismo, y el secretario de esa comisión fui yo, y me llevaba totalmente. Ahí llevo a ver y explicar todas las horas que me absorbió estar directamente, que no es fácil. Y esa actividad es muy distinta, ahora que uno la ve de afuera, totalmente, a lo que estaba. Seguíamos haciendo política, seguíamos en el cargo y atendiendo a las comisiones. Y por mi manera de ser y estar dando en vuelta, se me ocurrieron algunas cosas que estaba directamente. Por ejemplo, yo miraba con gran satisfacción cuando tú mostrabas el otro día, en el día nuestro, puedo decir ahora, 19 de junio, la visita que hiciste en el lugar, en el Club de Abuelos. En el Club Abuelo. Bueno, hubo obras icónicas, ¿no? El Centro Intergeneracional es una obra icónica. La sede del Club de Abuelos es en el predio que donó la Intendencia. Hubo obras significativas, ¿no? Por supuesto. Pero además hay una cosa, Renzo, que es lo siguiente. ¿Pero a costo de qué, Neri? Pero allí ¿qué es lo que pasa? Cuando con buen criterio tú lo estás expresando a viva voz en todos tus
escenarios informativos que tenés, lo que es la estación de AFE, yo fui un día, pasé y vi un grupo de amigos de aquel momento que se reunían ahí. Amigos que muchos existen acá en Pando y pertenecían al Partido Nacional. Cuando yo encontré a esa gente que estaban preocupados por tener lo que tienen hoy en ese club de abuelos, yo les ofrecí darle un terreno de la intendencia. Eso me llevó a tener grandes discusiones a través política y a través de dirigentes, porque también, yo siempre digo, cuando alguna persona puede decir, o se enojó o se molestó con uno, ¿por qué manera lo hizo? A todos los amigos, que no son muchos los que me van quedando, le digo, ustedes denle el teléfono mío cuando estén alguna cosa de luz, a ver en qué lo pude haber bromado, porque yo tengo la gran tranquilidad que políticamente está. Pero yo me mantuve dentro de una línea. ¿Es ingrata la política? Sí, totalmente. ¿Por qué es ingrata? Pero déjame terminarte lo del club de abuelos. Yo le consigo al club de abuelos que después de conseguir la Junta Departamental, vamos a entendernos, porque yo me comprometí pensando que lo iba a sacar. Después en la Junta Departamental casi no consigo los votos para traerlo y no querían. Cuando se formó el club de abuelos y estaban en ese local, era un desierto, porque ahora maravilla, porque a lo que quiero llegar es a una anécdota. La calle Continuación Correch no me la pidió nadie, y yo conseguí con un amigo directamente, que hoy en el megáfono lo nombraron, yo conocí al padre, que vivía ahí, Peraza, y con él entramos a hacer la Continuación Correch en aquel momento. Si Peraza tenía máquina, así era facilísimo, cualquiera hacía calle con eso. Al final del INVE. Pero hicimos la cosa y todo el mundo estaba en contra. Pero hay un momento que yo quiero rescatar. Que yo quiero ver cuántos políticos les dan lo que hay que darle, el coraje, por no decir otra cosa, de hacer un cambio de mando como el que hizo usted en el Teatro Politeama. Sí, señor. Primero, yo le pedí, porque ya había... Estamos hablando del cambio de mando para contextualizar. Estamos hablando del cambio de mando Hackenbruch Carámbula. Sí. ¿Correcto? ¿Y por qué estoy yo? Porque también hay que ver. Hackenbruch peleado a muerte con Carámbula, después de tener una gran amistad y todo lo que la Intendencia colaboró con el Juventud Unida, directamente de Carámbula. Cuando viene el momento, eso me produce también una gran satisfacción. Peleado y enojado Carámbula con Hackenbruch, tuve que entrar a participar yo. Y conocí a Yamandú Orsi, que iba a ser el secretario general en aquel momento, sin entrar él. Ahí conocí a Yamandú. No digo amistad porque no estaba, pero tengo un gran conocimiento y un gran respeto, y creo que fue un muy buen intendente en lo que tenía que hacer con todas las obras que están. No puedo decir todo este tema porque son temas políticos y ese día, esa noche o esa tarde, ¿qué pasó? Lo que yo le pedí a Carámbula de hacer la transmisión del mando en la Intendencia y no ir al Teatro Politeama, porque me imaginaba lo que podría pasar. Bueno, no me aceptó bajo ningún concepto y me dijo que estaban. Uno me decía que firmaba el acta, que me la llevara, que yo esperaba en la Intendencia, y dijo, no, bajo ningún concepto. O estamos los dos en la Intendencia, o de lo contrario, así no. Fuimos a la Intendencia, cuando llego, ya estaba todo lleno. El Politeama nunca, mientras estuvimos nosotros, nunca había tenido tanta gente como ese día. Y inmediatamente, cuando yo entré mira que hace 20 años de este tema, casi 20 años. Cuando yo entré que tenía que decir algo de todas las cosas, lo que entré fue agradecerle a los funcionarios, que había muchos que se merecían, que yo hicieron recordar
Y Carámbula me dijo, estaba allí con la señora, yo le había dicho, Esther y Mariela querían ir, y yo digo, no, déjame que voy solo, porque yo no sé de qué manera, de qué forma terminamos en este aspecto. Entregué el auto ese día en la mañana. En la intendencia, digo, yo después me voy en el ómnibus. Y el actual intendente, que todavía no había asumido como secretario general, me llamó y me dijo que no, y en el mismo vehículo él me mandó a traer que le tocaba. Cuando Carámbula me dice que firmamos y que yo no hablara, digo, no, doctor, yo no puedo venir a firmar acá y no agradecerle a la gente, ¿no? Y fue subirme a agradecer y la gente se empezó a preguntarme por la familia, ¿no? Recordó todo y fue terrible. Después viene una de las personas allegadas y me dice, bueno, ahora para irnos, dice, para irse usted se va por la salida acá que salen los artistas, ¿no? Porque yo voy a salir por donde entré. Y no sabés lo que fue la salida. Peor que cuando había estado, porque me dijeron de todo. Primer tema que tenía. Y acá me ve, ahora sin hacer nada, pero tratando de ayudar a alguno de los amigos. Neri, ¿un sueño? Y el sueño ahora, a esta altura, disfrutar a las nietas. Lo más que pueda. Porque además, ya digo, tengo la suerte de tener una excelente esposa, una mejor hija, y es lo que tenemos.